quemarlo y producir energía eléctrica. Es el 80% del costo. En México estamos produciendo energía eléctrica, 20% de ella, con combustóleo, que es 6 veces más caro que el gas natural. Contaminante. Y 68% más contaminante. Entonces tenemos ahí un combustible que estamos utilizando para generar energía eléctrica que nos significa altos costos en la generación. ¿Por qué lo podemos sustituir? Lo podemos sustituir por gas natural, que es más económico y más amigable al medio ambiente. ¿Por qué no se ha hecho hasta este momento? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué si México en el subsuelo es rico en gas natural, no tenemos el suficiente gas natural para desplazar el combustóleo? Y esto descansa en el centro de la reforma energética, porque hasta antes de la reforma solamente Petróleos Mexicanos podía extraer gas natural en México. Y la rentabilidad de extraer petróleo para Pemex era mayor que extraer gas natural. Entonces Pemex se orientó a extraer más petróleo que gas. Y vino hace 2 años un momento de desabasto de gas natural en México. Hubieron alertas críticas donde el gas que se producía en México, muchísimo. Así es, afectaba a la industria, que no hubiera suficiente gas para satisfacer. Con las acciones del presidente Enrique Peña Nieto, llevamos ya 11 meses sin alertas críticas. Hay gas natural suficiente para la industria, para el crecimiento económico y para la Comisión Federal de Electricidad. Pero si quisiéramos usar más gas natural, necesitamos una de dos: o producir más gas natural mexicano, que es una gran propuesta de la reforma energética, o bien tener gasoductos para poder llevar el gas natural de donde se produce a donde se debe de consumir. Los gasoductos es una de las grandes oportunidades que nos genera la reforma energética para CFE, porque nos va a permitir, a partir de la reforma energética, convertirnos de una empresa de electricidad a una empresa de energía, que pueda construir con el sector privado gasoductos para llevar gas natural a más plantas de generación de energía eléctrica para que sea de menor costo, y al servicio de la industria, a la comercialización con la industria, para que tenga gas natural para generar más empleos, más crecimiento económico y más pago. ¿Es seguro el manejo del gas natural? ¿No implica muchísimos riesgos? Absolutamente. Mira, estamos actualmente en el país generando cerca del 47% de nuestra energía eléctrica ya con gas natural. Y a pesar de los temblores o de fenómenos meteorológicos como los huracanes, tú no has escuchado nunca que haya un problema con los gasoductos, ¿no? Los gasoductos, se sigue una normatividad que establece el Estado mexicano, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Energía, para que efectivamente sean en condiciones de máxima seguridad. Y en cuanto a estar prevenidos para que no haya sustracción ilegal del gas, como ocurre con los combustibles. El gas natural tiene una ventaja en ese sentido, que cuando tú haces una perforación, el gas natural se disipa rápidamente a la atmósfera. En ese sentido es un combustible seguro, porque si llegara a haber una fuga, se disipa. Pero además, la construcción moderna de gasoductos establece válvulas que en el momento en el que el sistema percibe que hay alguna fuga, cortan el suministro por los dos extremos y entonces el flujo de gas se interrumpe. Entonces aquella persona que intente hacer un acto ilegal, que es reprobable, no encontrará un beneficio económico seguro sobre él. ¿Cómo andamos, perdón, Lalito, cómo andamos empresas? Porque vemos que llueve, ya estamos viendo la magnitud de los aguaceros que están cayendo, y luego nos quejamos, no tenemos agua, y el agua también nos sirve en las presas para generar energía eléctrica. ¿Cómo andamos en eso? Eso es muy importante. Mira, cada lunes se reúnen distintas instituciones del Estado mexicano para ver el nivel de las presas. Está presente Conagua, que encabeza el grupo, Protección Civil, académicos de renombre, la Comisión Federal de Electricidad, y a partir de ahí revisamos cuál es el nivel de las presas semana tras semana. Y seguimos unas curvas que van bajando el nivel de las presas precisamente para estar listos para la temporada de lluvias. Y asumimos que las presas deben estar al menos al 50% de capacidad para recibir el agua de cada año. Eso se lleva con mucho cuidado, con mucha coordinación entre varias instituciones. Las presas están al nivel correcto para la temporada. ¿Está construyendo más presas? Esa es una de las grandes ventajas de la reforma energética, es impulsar el mayor desarrollo de energías renovables en el país, es decir, la generación de energía a partir del agua, del sol, del viento y del vapor del subsuelo. Hacia adelante, en este mismo año, habrá la apertura a licitación de una nueva presa en Chiapas, Chicoacén 2, que los invitamos a que hagamos un recorrido porque vale mucho la pena. Es el río más caudaloso, por cierto, los Tomasín. No, y es impactante la obra de una obra de esas, vale la pena estar presente. La Parusa, por ejemplo, esa presa en Guerrero se tiene que discutir, despolitizar. ¿Por qué? Porque sería una extraordinaria infraestructura para detener inundaciones futuras en el puerto de Acapulco. Como las del año pasado. Así es decir, si tú controlas el agua del río Papagayo agua arriba, tienes
una gran ventaja para cuidar a la población Claro, que es importante. de los municipios hacia abajo de ese caudaloso río. Si se hubiera hecho, igual no hubiera pasado lo que pasó el año pasado. Hay en estudios Acapulco. que muestran que de haber existido una presa que contenga el agua en el río Papagayo, kilómetros arriba, se hubiera detenido una parte de la inundación Acapulco. Yo tengo una pregunta. En los últimos 3 años ha registrado pérdidas la CFE. Con esto de la reforma energética, ¿se va a combatir eso para que no haya las pérdidas? ¿Y por qué las pérdidas? Absolutamente. Permítame darte 2 datos. La CFE el año pasado vendió energía eléctrica en su máximo histórico, el equivalente a 318.500 millones de pesos. Sin embargo, también sus números financieros mostraron pérdidas históricas, 37.500 millones de pesos. ¿Cómo es posible que teniendo más ventas tengas mayores pérdidas? La respuesta está en 2 elementos. El primero, ya lo platicábamos con Esteban, que los combustibles que estamos utilizando para generar energía eléctrica son más caros de lo que deberíamos de estar utilizando. De ahí la ventaja de la reforma energética para contar con más gas natural y más gasoductos. El otro elemento importante es que tenemos pérdidas técnicas y no técnicas en nuestra red de distribución, la red de cableado que vemos en las ciudades, y en nuestra red de transmisión, la red que vemos en las carreteras. Te voy a dar un dato. México pierde cerca del 15% de la energía en esas redes. La OSD en promedio pierde el 6%. Corea del Sur, la empresa estatal KEPCO de Corea del Sur, con quien firmamos un convenio de intercambio de experiencia y tecnología, pierde solo el 3%. Es una gran área de oportunidad para el sistema eléctrico mexicano para bajar esas pérdidas técnicas y no técnicas. Y la reforma energética nos permite hacer asociaciones estratégicas y contrataciones con el sector privado y social para poder reducir precisamente esas pérdidas. Pues doctor, muchísimas gracias. Son temas que siempre nos estamos haciendo esas preguntas y nos las hacemos en casa, nos las hacemos en el trabajo. La gente, pues necesitamos la electricidad y estamos muy involucrados en este tema y gracias por quitarnos estas dudas y ojalá y nos vuelva a visitar ahora que ya se abra y las leyes secundarias ya estén. Entonces, ¿qué posibilidades da? Con mucho gusto, Esteban, y también invitarte más adelante en el año una presa también en Nayarit, ¿vale? Que valdría mucho la pena que más adelante la podamos platicar. Esa ya está construida, pero podemos sobrevolarla y luego ver la que queremos construir más adelante. No se diga más. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Enrique Ochoa.